Tenemos con nosotros al doctor Gustavo Jiménez Arango, quien fue gerente de Hidroituango en los años 2016 a 2020. Bueno, doctor, cuéntenos entonces cuál es su historia de la empresa, qué pasó durante esos momentos en los que usted estaba gerenciando a Hidroituango S.A. Ok, el proyecto Hidroituango tiene su origen en una iniciativa del año 69 del doctor Sainz. Era un ingeniero de Integral que vio en esa cuenca del río Cauca un potencial enorme para más o menos construir unas 5 o 6 hidroeléctricas que partían desde la Virginia, otra en La Pintada, otra en Santa Fe de Antioquia, no, en Bolombolo antes, en Santa Fe de Antioquia, una donde está hoy el proyecto y una más abajo que sería Espíritu Santo, que todavía en este momento se piensa construir. Esa inquietud del doctor José Sainz fue en el año 69, pero solamente por ahí en el año 82-83, ISA e Integral tomaron en consideración la posibilidad de hacer un estudio de identificación de idea o de prefactibilidad al proyecto y como tal se dejaron esos cimientos ahí. Ya en el año 98 se creó la Sociedad de Hidroituango. Esa Sociedad de Hidroituango, el doctor Alberto Piedrahíta Muñoz fue el que quedó como primer gerente de esa sociedad, en la cual intervenían Integral, la Gobernación de Antioquia y otras entidades, pues, como la empresa Energía de Bogotá, Solingral, etc. Ahí, como están, ven, no aparecía EPM. Ya en el año 99-2000 se volvió a retomar los estudios y actualización de ellos mismos por Integral. Se adelantaron pues esos trabajos. En el año 2004 se siguió con el proceso ya ante el Ministerio de Minas y Energía frente a algo muy importante que era la licencia ambiental, la cual en el año 2009 el Ministerio de Minas y Energía dio el visto bueno como un proyecto de interés público y nacional en términos generales. Ya en el año 2010 el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dio la licencia ambiental, que era casi que el punto de partida pues, del proyecto en términos generales, al menos de poder empezar a evaluar la viabilidad y cierre financiero del proyecto. En el año 2010 ya aparece EPM como partícipe en el proyecto, pero en una forma accidental, digámoslo así, porque EPM inicialmente no estuvo interesado en el proyecto, sino porque le aparecieron unas acciones que le entregó Isagen en una descapitalización que hizo Isagen y también por la compra de EADE, ¿no es cierto?, que hizo EPM, y EADE también era socio del proyecto de Hidroituango. Entonces ahí ya EPM quedó involucrado dentro del proyecto, sin querer queriendo, como se dice, y ya pues sí tuvo que confrontar pues las responsabilidades que se tenía dentro del proyecto, que ya estaba tomando cara por el interés que tenía la Gobernación de Antioquia de poder desarrollar proyectos que le generaran unos ingresos, que le diversificara ingresos a la Gobernación de Antioquia. Ya de ahí, pues entonces la Junta toma la decisión de hacer una subasta para financiar el proyecto. A esa subasta, pues inicialmente la Junta aprobó este estudio, se consiguió unas bancas de inversión que pudieran hacer esa consecución de esa financiación, pero intempestivamente, unos 6 meses después, la Junta decidió cancelar la subasta, porque se determinó que EPM podría ser quien pudiera tomar no solamente el financiamiento del proyecto, sino la construcción del mismo, apoyados pues en su capacidad técnica, en su capacidad financiera y en su experiencia. Y como tal, entonces se decidió que el proyecto entonces ya lo iba a hacer EPM. Vinieron entonces las aprobaciones, pues como ya les dije, del Ministerio de Minas y Energía, de la licencia ambiental,
y posteriormente ya se sacó el registro de Cámara de Comercio, se firmó el contrato BOOMT, ¿no es cierto? Y más o menos en abril del 2011 se empieza el proyecto en términos generales. Ahí empieza pues la construcción del proyecto y ya de ahí vienen otra serie de procesos que tenían que ver con la, digamos, solicitud o excisión que se hizo de la Sociedad Hidroituango para crear EPM Ituango. Con EPM Ituango, EPM asumía las responsabilidades de gerenciar a EPM Ituango, que era una sociedad aparte, y la sociedad de nosotros, pues ya la Sociedad de Hidroituango como proyecto, cuyos socios pues ya todos, pues no lo había dicho, pues somos era el departamento de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín, se manejaba desde la sociedad un control como tal del proyecto. Muy bien, doctor, pero entonces ahora aclárenos algo. ¿Esta figura EPM Ituango fue una personería jurídica o fue una figura administrativa para poder administrar el proyecto? Sí, la figura de EPM Ituango fue una excisión de Hidroituango, de la sociedad de Hidroituango, a través de EPM, en la cual EPM se comprometía, ya no como directamente, sino a través de la sociedad, pero de todas formas seguía con la responsabilidad del proyecto a través de una sociedad nueva que llamaba EPM Ituango de la construcción del proyecto. No obstante, en el año 2013, por X y o Z circunstancias, se disuelve esa sociedad, en una asamblea de accionistas se disuelve, inclusive ahí viene una de las cosas que más se han también ventilado dentro de todos estos proyectos, de todo esto que se ha escrito sobre el proyecto, en el cual EPM le pagó a los socios del proyecto Hidroituango, distintos a EPM, una bonificación de 175 millones de dólares para poder disolver eso y volver el proyecto a responsabilidad de EPM. A responsabilidad de EPM, ya no EPM Ituango, sino EPM como tal. Entonces, frente a esa situación, ya EPM volvía a asumir esa responsabilidad directamente de financiamiento, construcción, o sea, el famoso BOMT, ¿no es cierto? Que es construcción, operación, mantenimiento y transferencia del proyecto. Ahora sí, cuéntenos para usted cuáles fueron las personas clave para hacer a Hidroituango S.A. una realidad. Sí, pues hay que empezar de nuevo por José Tejada Sáenz. Yo tal vez había dicho ahora Sáenz, pero el doctor José Tejada Sáenz en el año 69. Esa es una persona clave en el proyecto que tuvo esa visión de esa cuenca del río Cauca. Decían que él se maravillaba viendo, pues, porque la cantidad de agua, el declive, pues hay una situación que, por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia está a 400 metros sobre el nivel del mar y en el proyecto está a 200 metros sobre el nivel del mar, entonces eso lo consideraban fundamental para poder hacer una buena cuenca. Después viene el proyecto, pues queda en manos de ISA Integral, posteriormente es fundamental Alberto Piedrahíta Muñoz, que fue muy inquieto con sus posibilidades de financiación, de consecución de socios, muchas veces digamos, no se le entendió bien esa disponibilidad porque él inclusive contaba él en Washington tratando de buscar financiamiento del proyecto. En alguna ocasión vino a decir que le habían aprobado 1.500 millones de dólares, pues yo trabajé en EPM casualmente como financiero, como gerente financiero, y sabíamos las dificultades pues, de consecución de dinero, y él vino a decir que prácticamente había conseguido 1.500 millones de dólares. Pero bueno, él siguió con el proyecto y ya cuando entró EPM y ya se dio toda esa posibilidad a través del empuje que le dio la gobernación de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero es fundamental, el doctor Alberto Vázquez, que era el gerente del IDEA como tal, y ya pues la correspondencia que tuvo EPM a través de Federico Restrepo, el alcalde de ese entonces, Alonso Salazar, hicieron pues que todo este proyecto y el apoyo indiscutible también de la Presidencia de la República a través del doctor Álvaro Uribe Vélez. Fue fundamental porque ellos ya uno respaldado en eso y que como todo el cierre financiero era importante, ¿no es cierto?
y entonces el solo hecho de ser un proyecto que era para beneficio regional, que optimizaba de todas formas desde el punto de vista económico a la región, que de alguna manera generaba una solidez, digamos, energética para el país. Entonces daba un cierre financiero importante y de ahí se dio esa posibilidad de primero con la banca de inversión buscar a través de una subasta, una financiación que inicialmente tuvo 14 proponentes de 6 países para financiar el proyecto, Entonces, cuando ya la Junta decidió cancelar la subasta, que ya se había adelantado, digamos, los contactos, para que fuera EPM quien asumiera toda la construcción, financiamiento y construcción del proyecto, pues se cambió esa posibilidad y ya se dio más agilidad a este proceso de iniciar el proyecto como tal. Muy bien, doctor. Y teniendo en cuenta todo ese conocimiento suyo, el momento que vivió gerenciando la empresa, su visión de ahora hacia allá, hacia atrás, cuéntenos qué significa para usted Hidroituango en este momento. ¿Qué representa Hidroituango? Hidroituango representa el proyecto más grande que en ese momento había en América Latina. Pues mirando un poco, era un proyecto de 3.050 millones de dólares. Era la segunda o tercera hidroeléctrica de América Latina con 2.400 megas. Era un proyecto que tal vez estoy con la tercera pregunta tuya, ¿por qué es importante? Porque genera el 18%, cuando esté todo en producción, sus 8 turbinas va a generar, va a ser el 18% de la generación de energía. Uno podría decir que sin Hidroituango el país se podría apagar en 1 o 2 años, pues prácticamente en 2 o 3 años habría una deficiencia muy grande en la generación de energía del país. Entonces, de ahí lo importante. Ahora, ¿qué es lo neurálgico de Hidroituango? Hidroituango creó con la contingencia posterior unas vicisitudes, digámoslo así, hacia abajo del proyecto, de la presa, hacia la parte de Puerto Valdivia y Valdivia, una cantidad de circunstancias muy difíciles, ¿no es cierto?, de incertidumbre para la comunidad, pero en lo cual no hubo ni una persona accidentada, no hubo un muerto, como dicen algunos enemigos políticos que aparecieron ahí utilizando el proyecto como circunstancias para su beneficio personal, sino que antes para la comunidad ha sido muy beneficioso. Entonces, eso fue, digamos, lo único negativo que tuvo el proyecto después de que se dio la contingencia. Doctor, cuéntenos entonces por qué es tan importante Hidroituango S.A. y qué cree que sería de Colombia si no existiera esta gran empresa. Por eso, este país sin Hidroituango estaría en un peligro de colapsar, digamos, en su generación, porque es el 18% de la energía que va a producir en el país como tal, además de las posibilidades de unos beneficios económicos que tuvo la región, que sin ese proyecto no hubiera sido posible. Pero la más importante de todas es esa, la posibilidad de que el país se fortalezca desde el punto de vista energético. Aprovechando todo ese conocimiento que usted tiene y la cercanía que tiene con la historia, cuéntenos qué hizo exactamente Hidroituango por la región y cuál es el impacto económico que representa. El impacto económico del proyecto fue muy grande para Antioquia. Se intervinieron más de 1.200 kilómetros de carretera. Se hizo la carretera del proyecto a Puerto Valdivia de 35 kilómetros por toda la orilla del Gavo, donde era imposible en alguna época pensar en esa carretera, que inclusive es la carretera de más alto costo que yo creo que se ha hecho en este país, de 20.000 millones de pesos por kilómetro. Esa carretera le costó al proyecto unos 700.000 millones de pesos. También más o menos es un proyecto donde se intervinieron unas 600 veredas, perdón, unas 600 familias estuvieron intervenidas desde el punto de vista de la salud, la educación, se construyeron y se repararon unas 700 viviendas, se produjo una reparación de 94 colegios de la zona en los 12 municipios, se construyeron 9 municipios como tal, se asistieron en la salud unas 12.000 familias,
y eso pues irradió a más de que entre trabajadores directos e indirectos el proyecto llegó a tener 11.500 personas trabajando, que también para atenderlos se compraban todos los insumos para su alimentación en la zona. Muy bien, muchas gracias, doctor Gustavo Jiménez Arango. Fue muy especial haberlo tenido con nosotros y que compartiera todos esos conocimientos de la historia de Hidroituango S.A. en el momento en que usted era gerente. Muchas gracias.